La enseñanza que tenemos para el día de hoy se titula Nacimiento de la Iglesia Gentil o Festividad Hebrea de Shavuot. Y aquí tenemos una diapositiva que me encontré por ahí navegando, ¿verdad? Buceando. Me encontré esta foto. ¿Y cómo dice aquí? Iglesia Gentil de Cristo. ¿Cuándo se dice que nació la iglesia? Se dice que nació el día de Pentecostés, pero que se estaba celebrando ese famoso día. Ahora, ¿qué debemos conmemorar? ¿El nacimiento de la iglesia o debemos de conmemorar la fiesta de Shavuot? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Bueno, pidámosle mejor a Abba, vamos a pedirle al Rey de Gloria que Él nos guíe por medio del estudio, ¿verdad? Y que Él sea trayendo la paz a nuestros corazones. Bendito Rey Todopoderoso. Ahorita les van a preparar algo ahí de tomar. Bendito eres, Abba Kadosh. Exaltamos, bendecimos tu majestad, tu gloria, tu poder, lo bueno que has sido con nosotros, porque tú y solo tú, Abba, nos has bendecido abundantemente. Exalto tu nombre. Bendecimos a las familias aquí reunidas. Bendecimos al remanente de Israel. Bendecimos a la persona que por algún motivo muy grande no puede estar aquí. Que tu nombre sea enaltecido y que tú seas, Abba, hablándonos a nuestro corazón. Amén. En esta ocasión vamos a tratar de determinar qué es lo que narra el libro de los Hechos. Recordemos que estos eventos ocurrieron hace casi 2000 años en la tierra de Israel, en una ciudad llamada Jerusalén. Por lo tanto, lo que estudiamos de Hechos capítulo 2 debe ser estudiado en el contexto cultural e histórico de Jerusalén, de los hebreos, porque allí ocurrió todo esto. Y dice la escritura, para que nos demos una idea de lo que sucedió, comienza así en Hechos capítulo 2, la versión del oso. Y esta no es Tito, ¿ok? Es una versión donde, la primera versión al español que se hizo, donde la portada tiene un oso tratando de alcanzar un panal de miel. Por eso se llama la Biblia del oso, no porque la hizo un oso, ni se refiere a alguien grandote así. Ok, bueno. Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ¿en dónde? En el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente, recio, dice la versión más actualizada, que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si nada más leyéramos hasta aquí, ese sí está bien bueno, my friend. Ese sí. Si nada más leyéramos hasta aquí, nos daríamos la idea de que estaban ¿a dónde? Todo ese grupo de gente que aparece en Hechos 2, ¿en dónde estaban? En una casa. Esa es la idea que siempre se tiene. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Pues dice el verso 4 y verso 5 también. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Pero de dónde salió? ¿Quién dijo que estaría ahí? ¿Por qué llegó ahí? Porque es una promesa que el Padre había dado. ¿Para quién? ¿Para una iglesia gentil? ¿Para quién? Para su pueblo. Para el pueblo sagrado, para el pueblo de Elohim. Bueno, y dice, y fueron llenos del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén, por aquellos días, entonces en los demás tiempos no había.
Bueno, en aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes que llegaron de todas. Entonces eran judíos, pero vivían fuera de Judá, ¿correcto? Y llegaron, no los apóstoles, ellos ya estaban ahí. Llegaron toda esta multitud de hebreos, llegaron de todas partes del mundo conocido en aquel entonces. De México no llegaron. No llegó la caravana de El Salvador ni de Honduras porque no se conocía esta tierra en aquel entonces, pero sí llegaron de las regiones que conocían en aquel momento, ¿ok? En la traducción Reina y Valera dice casi similar, pero vamos a notar algunas diferencias. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pregunta, ¿de dónde son los judíos? ¿A qué nación pertenecen los judíos? ¿A qué pueblo pertenecen? A Israel, aunque nazcan en México, aunque nazcan en Estados Unidos, son israelitas. Entonces, amados hermanos, estos grupos, esta gente que vino de todas partes del mundo eran hebreos, no eran gentiles, no eran de otra, tal vez tenían como el judío americano, tiene la nacionalidad estadounidense, pero es judío. Puede entrar libremente a Israel a la hora que quiera, salir a la hora que quiera, porque es judío. ¿Ok? Bueno, entonces los judíos nacidos en México, igual, de la misma manera. Pero son israelitas, para que me entiendan. Y cuando van a Israel es porque van a cumplir una de las fiestas de peregrinaje. Lo primero que vamos a analizar entonces es la palabra Pentecostés. ¿Por qué? Porque todo ocurrió en el día de ¿qué? De Pentecostés. Es una palabra griega. No es cristiana, no es evangélica, no es mexicana, no es española, es griega. Y Pentecostés viene de Pentecosté, quincuagésima, 50 significa, es lo único que significa 50. En hebreo es la palabra Shavuot, término que significa semanas. Es la fiesta de las semanas. Por el conteo de 7 semanas que se hace, hasta llegar a los 50 días de la cuenta del Homer. El Homer es una medida antigua de grano. Es la medida de comida que les daba el Todopoderoso cada día al pueblo de Israel. Por eso se hace el conteo de ¿qué? Del Homer. ¿Cuánto? 50 días. Qué curioso. Que así como el Todopoderoso los bendijo cada día con alimento, cada día con un Homer, ahora te ordene contar el Homer, hacer el conteo del Homer. ¿Para qué? Para que no te olvides que todo lo que te da, que todo lo que tú tienes es porque Él te lo ha dado. Entonces es como si dijéramos, el conteo del Homer es como si dijéramos, toda ofrenda tiene un nombre: ofrenda de paz, ofrenda de expiación, ofrenda de acción de gracias, ofrenda de por la culpa, etcétera. Pero esta es como si dijéramos la ofrenda del galón, la ofrenda del litro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era una medida de grano. Entonces, un homer no crea que es algo muy especial. No, es una medida de granos. Es como aquí se mide por galones, por libras. Es como si dijéramos la ofrenda de la libra. Órale, pues ¿de qué se trata eso? Bueno, ¿cuánto te daba de comer el Eterno cuando estuviste en el desierto? Es para que lo recuerdes, ¿ok? Entonces, se usaba en todo el tiempo antiguo, se usó esta medida. Este conteo comienza después de la fiesta de Pesaj
hasta que llegamos a la fiesta de Shavuot. Vamos a ver qué nos ordena la Torah hacer en cuanto a esto. Levítico 23, 9 al 16, que ya lo leímos. El Eterno le habló a Moisés diciendo: háblales a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que os doy y recolectéis su cosecha, traerán un homer, una medida que usaban. ¿De qué? De vuestra primera cosecha al sacerdote. Él agitará el homer, lo mecerá ante el Eterno para hallar gracia. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Por qué mecimos esto? ¿Por qué lo mecimos la ofrenda? Para que tú halles gracia delante. Ahora, pregunta. Denle la gloria al Eterno, denle gloria a Él. Pero pregunta, ¿había gracia desde antes? Y esta era una manera de alcanzarla, como haciendo lo que Él dijo: lleva tu ofrenda, preséntala y hallas gracia. No lo saben los pastores, si ellos estuvieran dándote gracia todos los días. Te estuvieran pidiendo permisos todos los días para que alcanzaras gracia. Sí, qué bueno que no lo saben. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Cuándo? Entonces, para que haya gracia para ustedes. ¿Cuándo lo tienen que hacer? El día siguiente del primer día de descanso, hablando de Pesaj, lo agitará el sacerdote. El día que agiten el homer, realizarán el servicio de ofrendar un cordero sin mancha, sin mácula, en su primer año. Un cordero es hasta un año de edad. Después de ahí ya es un carnero, ¿ok? Como ofrenda quemada, ígnea, a el Eterno. Su ofrenda vegetal será de 2/10 de efa de semola mezclada con aceite. Semola es flor de harina. Una ofrenda de fuego al Eterno de aroma agradable. Y su libación, el vino que se le echaba, ¿ok?, será de vino en 1/4 de hin. No comerán pan, ni semillas tostadas, ni semillas frescas hasta este mismo día. ¿Cuándo? Hasta que traigan la ofrenda de vuestro Elohim. Es un decreto eterno por vuestras generaciones en todos los lugares donde, ¿qué?, donde usted viva, donde resida. Es que no va a ser en Israel, pues será en tu Biblia. Aquí dice donde quiera que residas. ¿Qué más dice? Contarán para ustedes, no para que el rabino sepa, no para que el maestro sepa, no para que el pastor sepa. Contarán para ustedes desde el día siguiente del primer día de descanso, desde el día en que trajeron el homer de la agitación, de la mecida. ¿Cuánto tienen que contar? Y es tu obligación contarlas. Estas serán completas hasta el día siguiente de la 7ª semana, que es 50, Pentecostés. Contarán 50 días y ofrecerán una nueva ofrenda al Eterno, una ofrenda vegetal al Eterno. Eso es lo que acabamos de hacer, presentar esas ofrendas al Todopoderoso. Bendito sea su nombre, alabado sea Él. Entonces, ¿qué están haciendo los apóstoles en un día como hoy, hace 2000 años? Están celebrando Shavuot. Y dice Deuteronomio 16, 1 al 12, la Torah 1999. Observarás el mes de la primavera, el mes de Abib, y realizarás la ofrenda de Pesach para el Eterno tu Elohim, pues en el mes de la primavera, de noche te sacó el Eterno tu Elohim de Egipto. Sacrificarás la ofrenda de Pesach a el Eterno tu Elohim de las ovejas. Además ofrendarás de las vacas en el sitio que ha de elegir el Eterno para que descanse su nombre. No comerás pan leudado con ella, con esa ofrenda de Pesach. Durante 7 días comerás matzot, pan sin levadura, por su causa el pan de la aflicción. Pues te fuiste de la tierra de Egipto con prisa, para que recuerdes el día de tu partida. ¿De dónde? De la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Nada leudado de tu posesión se verá a lo largo de tu territorio, de tu propiedad, durante 7 días. Ni tampoco quedará toda la noche hasta la mañana nada. ¿De qué? De la carne que ofrendas la tarde antes del primer día, la ofrenda de Pesaj. ¿Ok? No puedes sacrificar la ofrenda de Pesaj en cualquiera de tus ciudades que te da el Eterno, tu Elohim, excepto en el lugar
que Él ha de elegir, el Eterno, tu Elohim, para que descanse su nombre allí. Sacrificarás la ofrenda de Pesaj a la tarde, cuando baje el sol, a la hora de tu partida de Egipto, la asarás y la comerás en el lugar que Él ha de elegir, el Eterno tu Elohim. Y a la mañana podrás irte a tus tiendas, a tu lugar de descanso. Durante un lapso de 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será una asamblea ante el Eterno tu Elohim. No realizarás ninguna labor. Contarás, ¿qué cosa? 7 semanas para ustedes. Empezarás a contar 7 semanas a partir del momento en que se cosechó la primera ofrenda del Homer que se cultivó. Luego observarás la fiesta de Shavuot, después de que hayas contado 7 semanas. Observarás la fiesta de las semanas para el Eterno tu Elohim. Las ofrendas voluntarias que ofrendes deberán ser de acuerdo, proporcionales a lo que el Eterno tu Elohim te haya bendito el Todopoderoso. ¿Y qué va a suceder? Te regocijarás ante el Eterno, lo que ya hemos hecho, tu Elohim. ¿Quién? Tú, tu hijo, tu hija. No que nada más era para los hombres el mandamiento, aquí dice tu hija también. Tu esclavo, tu sirvienta, el levita que está en tus ciudades, el prosélito. Aquí, ¿quién aparece aquí? Prosélito. Eso lo vamos a encontrar también en Hechos capítulo 2. El huérfano y la viuda que están entre ustedes en el lugar que ha de elegir el Eterno tu Elohim, para que descanse su nombre. Recordarás que fuiste esclavo en Egipto y observarás y realizarás estos decretos. Ya tenemos el trasfondo histórico sin más detalles de lo que el Eterno ha ordenado. Ese es el trasfondo histórico. Eso es lo que el Eterno dijo: me celebrarás fiesta 50 días después de que presentaste la primera ofrenda de la gavilla. ¿Ok? Ese es el relato histórico, el contexto histórico de esta fiesta. Ahora, el relato de Hechos comienza así, en el versículo 1 de Hechos capítulo 2, y dice, capítulo 1, perdón, y dice así: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Yeshua había hecho y enseñado desde el principio, hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones ¿a quién? A los apóstoles que había escogido. Les dio instrucciones respecto a ¿qué? A lo que deberían de hacer. Entonces, ¿quién les ordenó estar ahí? ¿Quién les ordenó que hicieran lo que estaban haciendo? El Mesías Yeshua. Versículo 3 dice: y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. ¿Durante cuántos días se apareció? Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Elohim. Ahora les dice que se queden en Jerusalén. Si son 40 días los que anduvo con ellos desde que se presentó la ofrenda del Homer, entonces ¿cuántos días faltaban para Shavuot? 10 días. Bueno, cuando todavía estaba con los apóstoles, Yeshua les advirtió que no deberían irse de Jerusalén. De aquí a que llegaban a Galilea, pues ya era Shavuot. Entonces Él les dice: quédense aquí ya, tranquilos. ¿Por qué? Porque ya viene la fiesta que ustedes deben de celebrar. ¿A dónde? En el aposento alto. ¿En dónde? Bueno, pues empecemos a ubicarnos donde tenían que estar, porque si no perdemos la línea de dónde deberían de estar. Es como si ahorita Junior estuviera en el parque de béisbol ahí. ¿Qué estás haciendo? Celebrando Shavuot. No, tú estás celebrando ahí a los Cardenales de Nuevo León, ¿verdad? No sé cuáles Cardenales, pero bueno, ahí es. Pero no está celebrando Shavuot. ¿Por qué? Porque no está en el lugar que el Eterno escogió. ¿Para qué? Para derramar su gracia, para derramar su poder. Bendito el Padre Eterno. No, sí tengo. Pensé que no tenía el micrófono. Dije, híjoles, ya perdí la grabación. No, sí lo tengo. Bueno, y dice así, dice, esperen a que se cumpla que mi Padre, de la cual yo les hablé. ¿Qué es lo que tenían que esperar?
¿Qué es lo que tenían que esperar? Pregunta, ¿y usted está buscando la promesa? Bendito sea el Rey de la Gloria. Si no, quiero decirle, hemos equivocado Shavuot. Hemos errado en nuestra celebración de Shavuot. Porque esto es lo ordenado por el Mesías. ¿Ve cómo le hacemos bien poco caso al Mesías? Y eso que somos mesiánicos. Ahora, si no lo fuéramos, esperen a que se cumpla la promesa que les hizo mi padre, de la cual yo ya les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes, ¿cuál es la promesa? Serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh. Esa es la promesa. Esa es la esperanza. La Escritura nos muestra que desde la resurrección del Mesías hasta que subió transcurrieron 40 días. Le ordena a sus discípulos que permanezcan ahí. Solamente estuvieron 10 días hasta que vino la festividad que hoy estamos celebrando. ¿Qué festividad estamos celebrando? La fiesta de Shavuot. Entonces, aquí surge una pregunta obligada. ¿Quiénes celebraban Shavuot hace 2000 años? Hoy, cualquiera que se llame judío mesiánico, judío cristiano, judío, etcétera, judío de aquí, judío de allá, la quiere celebrar. Es más, hasta los que no. Pero hace 2000 años, ¿quiénes celebraban Shavuot? No, y nada más eran los piadosos, porque los que no eran piadosos, ¿y a mí qué me importa eso? Los piadosos, sí. ¿Quiénes son los piadosos? Los que querían guardar los mandamientos del Eterno. Esos guardaban la fiesta que se estaba celebrando. ¿En dónde? Jerusalén. ¿En qué parte de Jerusalén? En el templo. Bendito el Rey de la Gloria. Entonces, quiero decirle, el pueblo de Israel es el que ha celebrado la fiesta de Shavuot, no por 2000 años, por 3500 años por lo menos hemos celebrado la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés. Entonces todos los piadosos, incluidos los discípulos de Yeshua, eran piadosos, estaban guardando Torah, esos que estaban en esa fiesta. Entonces, esta fiesta fue ordenada por el Eterno. Por consecuencia, si ya nos dijo que irías al lugar que Él escogiera a celebrar esta festividad, ¿dónde deberían de estar los discípulos ese día? En el templo. ¿Pero por qué dice que estaban en la casa? ¿La casa de quién? Bueno, versículo 2 del capítulo 2. Y de repente, ya que estaban ahí, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero como aparentemente está hablando solamente de los discípulos, no está hablando de nadie más, se supone que 120 en una casa bien podrían haber cabido. Pero es difícil que todos estén sentados, pero podríamos decir que era una casa grande, hombre. Y además que como el Eterno es milagroso, hizo que cupieran. Está bien, supongamos que sí. Pero, ¿qué término es este? La casa. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Dice, la casa, quiero decirles que no es un cuarto. Tampoco es un aposento alto. Es simplemente la manera hebraica de identificar a este lugar. La casa de Elohim, la casa del Todopoderoso. Aún hoy en día en Jerusalén, al monte del templo se le conoce como Har Bayit, que significa la montaña de la casa, el monte de la casa. Así se conoce. ¿La casa de qué? ¿La casa de quién? Del Todopoderoso. Entonces ahí cayó el Ruach HaKodesh, ahí cayó el Espíritu Santo. ¿A dónde? En la casa del que estaba celebrando la fiesta, la casa del Todopoderoso. Pues era el único lugar donde los israelitas hubieran estado reunidos de acuerdo al mandamiento de Levítico 23 y de Deuteronomio 16. Ahí tenían que estar. Si estos israelitas, si estos discípulos hubieran estado en un cuarto, como lo presenta aquí las diapositivas que luego nos presentan, si ellos hubieran estado en un cuartito, ¿estaban cumpliendo el mandamiento del Eterno o lo estaban ignorando?
Entonces, si ellos hubieran estado aquí, ¿les hubiera llegado el Espíritu Santo en desobediencia? Ese es el problema. Queremos que venga el Espíritu Santo caminando a nuestra loca manera de vivir, andando a nuestra propia manera. No, Señor. No, señora, por favor. Camine en obediencia al Padre y Él le va a dar el Ruach HaKodesh. Bendito el Rey de la Gloria. El Espíritu no pudo haberlos llenado si no estaban cumpliendo el mandamiento que dio el Eterno por medio de su Torah. Ellos hubieran estado en desobediencia a la Torah. Por otro lado, ahora, no es que el todo, voy a aclarar esto, no es que el Todopoderoso hoy no visite una congregación y les dé de su Espíritu. Sí lo hace. ¿Por qué? Por su misericordia, porque hay gente en obediencia ahí. Hay gente que a su manera, lo que conoce, lo está obedeciendo. Pero si usted que ya conoce, le implora y le pide, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, pero vive usted a su manera, no se lo va a dar. Porque usted conoce, porque usted ya tiene entendimiento. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo se sigue derramando aún en las congregaciones por la misericordia de Abba. ¿Por qué? Porque es una promesa y no está condicionada a lo que yo crea, está condicionada a lo que Él dijo. Bendito sea su nombre. Entonces, bendito es el Rey de la Gloria. Dele gloria al que vive por siempre. ¿Ok? Por otro lado, vamos a analizar esto. Si el Eterno le da el Espíritu a aquellos que no estaban en su casa, sino en un cuarto de oración que ellos hubieran escogido, a eso se le podría llamar iglesia gentil. Aún así no. ¿Por qué? Porque eran puros discípulos del Mesías. ¿Y quiénes eran? Eran puros. ¿Qué gentil había ahí? No había. Entonces, ahora, amados hermanos, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Es una promesa. ¿Para quién fue dada la promesa? Para el pueblo de Israel. Si Él se la da a un grupo que está en un lugar X cualquiera y les dice, miren, esto nos prometió Elohim, les van a decir los que conocen la Torah, ¿dónde te lo prometió? No, mira, Joel dice, pero Joel escribió a Israel, no escribió a México. ¿Qué pasó, hermana? Bueno, no sé, pero regocíjese. Gozaos con los que se gozan. ¿Sí? No sé qué pasó, pero están regocijados, eso es lo bueno, que están contentos. Bendito el Rey del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, estos son eventos profetizados. Esto que ocurrió ahí no fue algo al azar, no fue porque los discípulos eran más santos que los demás hebreos, no, es la promesa del Padre. Ahora, ¿quién les dijo? Quédense ahí hasta que reciban la promesa. Pues Yeshua. ¿Y qué están haciendo? Están orando. Error que hemos cometido, hermanos. Cometimos y hemos cometido porque no estamos orando, buscando. Abba, derrama de tu ruach, derrama de tu espíritu, llénanos. Esa es la promesa, ¿no? Nada más, ya es Shavuot, ya estoy aquí, lléname. No, Señor, busquemos su rostro para que Él nos llene. Bendito el Rey de la Gloria, alabado sea Él. Recordemos el mandamiento: 3 veces al año todos tus varones deberán aparecer ante el Eterno, tu Elohim, en el lugar que Él ha de elegir. ¿Cuándo? En la fiesta de Matzot, de los panes sin levadura, la fiesta de Shavuot. ¿Cuál otra fiesta? La fiesta de las cabañas. Y no aparecerá ante el Eterno con las manos vacías. Cada uno de acuerdo con lo que pueda, de acuerdo con la bendición que te dé el Eterno, tu Elohim. No le podemos pedir lo mismo a Jonathan, que trabaja unas 2 veces al año, ¿verdad? Ya ni yardas quiere cortar. Que por ejemplo, a Rey, que ya tiene un trabajo. Usted ya tiene un trabajo, ¿verdad que sí? Bueno, él ya tiene un trabajo establecido. Donde ya... ¿Quién va a darle más generosamente al Todopoderoso? ¿Quién debería de hacerlo? Dígamelo usted, sin quemar al Rey. Sin quemarlo. ¿Por qué? A ver, dime tú por qué, Junior.
porque lo ha bendecido más el Eterno. Ahora esa de rey, aplíquesela a todos ustedes. Aquí el que gana más debería de darle más al Eterno. No, mira qué poquito está trayendo este hermano. Bueno, pues dale gracias porque a ti te da más. Tú dale más. ¿Cuál es el problema? Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, es precisamente este mandamiento el que están cumpliendo los congregados de todas las regiones que se menciona en la Escritura. Que en ese día, y dice así la DDH, dice así: vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y qué más dice? Esto ya lo puse yo, esto es añadido por mí, para la fiesta de Shavuot. La gente se reunió al oír ¿qué cosa? Aquel ruido que se hizo. Y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar cosas que no entendían. Entonces, ¿no que las lenguas es algo que nadie entiende? Tenían comprensión de lo que oían. ¿Por qué? Porque eran glosas. Eran idiomas lo que estaban hablando, no cosas sin sentido. Aclaremos eso. Estaban hablando idiomas. Ya se me fue mi sobrina. Ella parece china. Allá está una. Ella, allá está, allá atrás, miren. Allá mero atrás. Ella parece chinita. Ajá, aquella. Parece chinita, parece hija de chinos, ¿verdad? Si ella fuera una chinita, de verdad fuera una chinita, ¿ok? Y estuviera aquí alguien hablando en idioma chino, ¿ok? Yo no lo entendería, pero ella, que es china, sí lo entendería. Supongamos que un morenito por aquí como mi hijo es de Nigeria, ¿ok? No quise tomar a otro, bueno, ya está otro también para que no se sienta mal. Estos dos vienen de Nigeria y de pronto alguien empieza a hablar en el idioma de los nigerianos. Yo no lo entendería, pero ellos sí. Y de acá está uno hablando, otro allá, uno está entendiendo chino, otro está entendiendo el nigeriano, otro está entendiendo africano, otro está entendiendo, ¿cómo de qué país le ponemos a este? Este que está aquí. De Camboya, hombre. ¿Sí? Lo entenderían. ¿Por qué? Porque está hablando en su idioma. Eso es lo que sucede. Los oían hablar a los creyentes en su propia lengua que ellos entendían. Por ejemplo, aquí hay gente que no habla España. ¿Ok? Only English. Y como no les parece, no entienden no entienden el español. I'm sorry. No habla el español. Y como no habla español, entonces lo único que entienden es en inglés. Pues el Eterno les tiene que hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que entiendan en inglés. Bendito el Padre Eterno. Pero entendían los demás lo que estaban diciendo estos. No eran cosas a lo loco y sin sentido. Eran idiomas. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando estos idiomas, estas lenguas? ¿Cómo se dijeran? Oye, ¿que no son mexicanos estos que están hablando chino? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿Cuál lengua? En el país que habían nacido, pero eran Judíos. Israelitas, judíos, hebreos. Bendito el Rey de la Gloria. ¿Cómo es que les oímos hablar en la lengua que ellos conocían? ¿Qué más nos dice la Escritura, amados hermanos? ¿Ok? Entonces, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Dice en el versículo 9, nos vamos hasta el verso 9 y dice: aquí hay gente de Partia, de Partos, dice en Reina y Valera 60, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive, que está aquí, ¿ok? Unos
Unos son judíos de nacimiento y otros... ¿qué eran los que estaban ahí? Judíos o prosélitos. ¿Qué dijo en Devarim? Te alegrarás tú, tu hijo, tu hija, el prosélito. Ya estaban declarados desde allá. Sí, ¿qué están haciendo aquí? Convertidos al judaísmo es prosélito. Ese es un prosélito. Entonces, ¿quiénes son todos los que están ahí celebrando la fiesta? Judíos de nacimiento y otros convertidos. También los hay venidos de Creta, pero ¿eran qué? Hebreos. Venidos de Arabia, pero ¿eran qué? O convertidos al judaísmo o judíos. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Elohim. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones, ¿qué eran los que estaban ahí? Y todos los que habitan en Jerusalén. ¿Quiénes estaban habitando en Jerusalén? Los que eran israelitas. Esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes piensan, siendo la hora tercia, la hora tercera del día. Se continúa dando del discurso, y ya voy a acabar, y vean lo que anuncia. No el nacimiento, vean lo que anuncia Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. No anuncia el nacimiento de una iglesia, anuncia el cumplimiento de una promesa. Y dice así: porque a ustedes, Hechos 2:39, porque para vosotros, para ustedes es, ¿qué cosa? ¿Quiénes eran ustedes los que estaban ahí? Judíos y convertidos al judaísmo. Porque para ustedes es la promesa. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. ¿Para cuántos más? Para los que están lejos. ¿También qué? También hebreos. Pero aquí, la parte que sigue en azul: a cualesquiera que el Señor nuestro Elohim, ese sí es, aunque haya sido mexicano, aunque haya nacido anglosajón, aunque haya nacido salvadoreño, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Veamos entonces que los que están congregados en ese día en la ciudad de Jerusalén, todos son hebreos. Son israelitas o prosélitos convertidos a la religión hebrea, y que se encontraban en esos días en Jerusalén cumpliendo el mandamiento de la Torá. ¿Cuál es el mandamiento? Sube a Jerusalén a celebrar la festividad ¿de qué? De Shavuot. Bendito el Rey de la Gloria. ¿Qué pasó aquí? Pues que la teología del reemplazo, que dice que el Todopoderoso, porque mataron a Yeshua, le pegó un patín a Israel, y que ahora los gentiles son el pueblo elegido de Dios. Bueno, esa es la teología del reemplazo. Puedo probar con la Biblia, no lo voy a hacer ahorita, pero puedo probar con la Biblia que el Eterno dijo: mientras existan las estrellas, mientras el mar siga teniendo olas, mientras siga habiendo sol y luna, el Todopoderoso no ha desechado a su pueblo. El día que ya no exista el sol, ese día sí, dígame, Elohim desechó a Israel. Mientras, le puedo probar que no. Bendito sea el Padre eterno. Entonces, se dice que la iglesia gentil nació el día de Pentecostés. Dígame, ¿qué gentil estaba ahí? En el templo no había israelitas. Si es el nacimiento de una iglesia, es la iglesia israelita, hebrea, no gentil. Pentecostés fue o es una celebración del Todopoderoso para su pueblo Israel. Entonces, amados hermanos, Pentecostés no tiene que ver con una denominación evangélica que dice que es pentecostal o pentecostés. No tiene nada que ver con eso. Pentecostés es una promesa para el pueblo del Eterno. Quiero decirle entonces que los creyentes en Yeshua creemos en su mesianidad, y esta tiene que ver con la nación de Israel. Versículo 36, me regreso un poco. Pedro les dice: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de ¿quién? ¿A quién le está predicando? Mira, dicho Israel y los gentiles. Aquí dice: sepa pues ciertísimamente ¿quién?
Toda la casa de Israel. ¿Quién es toda la casa de Israel? Las 12 tribus. Cualquier representante que estaba ahí de las 12 tribus dice que de acuerdo que a este Yeshua que ustedes colgaron en un madero, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Entonces, oído esto, fueron traspasados en su corazón, compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados. ¿Y qué va a ocurrir? Van a recibir lo mismo que recibimos nosotros. ¿Qué cosa es? El Espíritu Santo. Bendito el Rey de toda la gloria. Vivimos días de gran apostasía. Todavía existen hermanos que no se consideran parte de Israel. No los vamos a juzgar. No han entendido. No les han hablado de lo que tú ya conoces. Es nuestra falta, no de ellos. ¿Ok? Hay mucho que todavía necesitamos saber nosotros mismos. Una cosa que necesitamos saber es que sí, un día nació una iglesia gentil, pero no fue en Hechos capítulo 2. No fue el día de Shavuot. ¿Cuándo fue entonces cuando nació la iglesia gentil? Un día que se reunieron todos los obispos y no había judíos. Ahí sí nació la iglesia gentil. ¿Cuándo ocurrió eso? 20 de mayo al 19 de junio del año 325, cuando obispos cristianos se reunieron en Nicea de Bitinia, que era parte del Imperio Romano, en la ciudad turca llamada hoy Izmit, y es una ciudad de Turquía. Ahí fue convocado por el emperador Constantino lo que fue considerado como el primer concilio ecuménico. Entonces, hubo un día que sí nació una iglesia gentil, pero no fue en Shavuot. ¿Cuándo fue? Año 325. Ese día no había judíos ahí, porque a ellos no los querían ahí. ¿Qué había? Ahí había puros obispos cristianos. Entonces sí, ¿cuándo nació la iglesia cristiana de origen gentil? Año 325, pero no lo achaque a Hechos capítulo 2, por favor, porque viendo el contexto ya vimos quiénes son los que están ahí en Hechos. La iglesia como tal, ¿qué es la iglesia? Lo voy a probar, es mucho más antigua que lo que aparece en el pacto renovado en Hechos capítulo 2. Por ejemplo, Esteban, cuando es muerto a pedradas, en el relato que da del desierto del pueblo de Israel, en el verso 38, capítulo 7 de Hechos, llama al pueblo de Israel, lo llama la iglesia que pastoreó Moisés en el desierto. Dice que Israel era la iglesia que pastoreó Moisés en el desierto. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿En Hechos capítulo 2? No, la iglesia es mucho antes de Hechos capítulo 2. La iglesia es una palabra traducida de la palabra griega, eklesia, la cual significa los llamados a salir fuera. Pregunta: ¿quién fue el primer hombre que Elohim llamó a salir fuera de Babilonia? Babilonia es Ur de los caldeos. ¿Quién fue? Ok, si eklesia significa llamada a salir fuera, ¿quién fue el primero que salió fuera? Díganos entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Gracias, Señor. Ya alguien lo entendió el día de hoy. ¿Puedo parar aquí? ¿Puedo parar aquí? ¿Ya entendió usted? Bueno, pues debería de parar, pero ¿sí? ¿Y qué te dice hoy en día el Eterno? ¿Qué te dice hoy en día el Eterno? Salid de ella, pueblo mío. ¿Quién? Tú. ¿Quieres ser la eclesía de Elohim? ¿Quieres ser la iglesia del Eterno? Sal de Babilonia. Sal de Roma. Sal de donde te encuentres, pero busca al Elohim de Israel, busca su palabra, busca su bendita instrucción, busca al Mesías. Él es nuestro Salvador. Apocalipsis 18:4 te dice: salgan de ella, pueblo mío. El mismo llamado que se le hizo a tu padre Abraham se te está haciendo a ti. Salid de ella, pueblo mío.
El nacimiento de la iglesia comienza entonces con Abraham, sus descendientes. Israel es también la iglesia. ¿Por qué? Fueron llamados a salir ¿de dónde? De Egipto. Por eso es la iglesia. Shavuot, Pentecostés, no es el nacimiento de ninguna iglesia. Ahí es el cumplimiento de la promesa del Espíritu de Santidad que restauraría a la iglesia. ¿Qué se presenta en este día? Las primicias. Entonces, ¿qué cayó en aquel día? Fueron las primicias nada más del Espíritu Santo. Por eso no todo Israel es lleno del Espíritu Santo. No toda la iglesia es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha estado mostrando las primicias. Pero vendrá un día cuando todo su pueblo, todo el pueblo del Eterno, todo el que sea pueblo de Adonai, vaya a la iglesia que vaya, va a ser lleno del Espíritu de Santidad. Todos. Oh, bendito sea el Rey de la tierra, el Rey de Israel, el Rey todopoderoso. El Mesías vino a restaurar lo que estaba descompuesto. Envía a sus discípulos a restaurar. Y te está enviando hoy a ti. Ve para restaurar. Levántate para restaurar, no para continuar una mentira. Salid de ahí, pueblo mío, y restaure. El rechazo de Yeshua de parte de algunos líderes de Israel no iba a impedir la restauración del reino. ¿Qué es lo primero que preguntan antes de que el Mesías se vaya? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en México. Hasta lo último de la tierra, en la Patagonia. La idea entonces de que una iglesia gentil, separada y distinta, reemplazando a Israel, nació en Hechos capítulo 2, esa idea es equivocada. Lo aclaro, es equivocada. Con esto no digo que verdaderos creyentes que son nacidos de nuevo, que están en pacto con Adonai, son cristianos falsos, son verdaderos. Son creyentes verdaderos, que no hayan entendido lo que tú conoces. Bendito el Padre Eterno, Él tiene un propósito, pero son creyentes verdaderos. Yo estoy diciendo que no nació una iglesia separada del pueblo de Elohim en Hechos 2. No estoy diciendo que los cristianos sean falsos, ¿sí me está entendiendo? No confundamos una cosa con la otra. Lo que digo es que hay hermanos que todavía no comprenden quiénes son, como estábamos usted y yo. No comprendíamos quiénes éramos. ¿Qué eres? Pues soy catecúmeno. Y ni siquiera, bueno, tú no fuiste nunca, pero hay alguien que... En el grupo de la iglesia a la que usted iba, hay catecúmenos, Rosacruces, Legión de María, carismáticos. Tú pertenecías a uno de esos grupos cuando si ibas allá. Que no sabías, era punto y aparte, pero pertenecías a un grupo dentro de ese gran grupo. Bueno, ¿qué eres tú? Pues soy catecúmeno. ¿Y qué es eso? Pues soy cursillista. ¿Y qué es eso? Soy Legión de María, soy de los Pancho Villa. Pues yo no sé qué será, pero éramos de esos. Todos esos que le estoy diciendo, oiga, son grupos que existen. Que no sepas que a lo mejor tú perteneces a uno de ellos, eso es punto y aparte. Pero pues, éramos orgullosos de decir, yo soy esto, soy jesuita. Y pensábamos que eso era símbolo de Jesús. No, es símbolo de una organización religiosa nada más. No digo de ninguna otra, no quiero ofender nada, simplemente quiero decir, nos equivocamos. No sabíamos a qué pertenecíamos. Hoy tú sabes a qué perteneces. Perteneces al pueblo del Todopoderoso. Perteneces al pueblo del Todopoderoso. Entonces, muchas veces no habíamos reconocido que aún siendo extranjeros, aún nacidos como extranjeros, vinimos a ser parte del pueblo de Israel. Y ahora Él derribó la pared intermedia que había de separación y ambos somos pueblo del Todopoderoso. Bendito sea Él. Alabado sea el nombre del Todopoderoso de Israel. Ahora, ¿qué es lo que presenta en su defensa a Shaul, el mal llamado Pablo, que tanto le alegan que él sí formó una iglesia aparte? Vean lo que dijo.
y ahora, Hechos 26:6, por la esperanza de la promesa. ¿De qué está hablando? ¿Qué estaban esperando los discípulos en Shavuot? La promesa de Elohim. Por la esperanza que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar no Judá, las 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. ¿Por qué? Por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado por mis hermanos judíos. Y como yo creo que Agripa se le queda mirando, le dice, ¿qué? Se juzga entre ustedes cosa increíble, que Elohim resucite ¿a quién? ¿Quiénes eran los huesos secos? ¿Quiénes son los muertos? La casa de Israel, las 10 tribus que fueron llevadas cientos de años antes al cautiverio de que el Mesías viniera a Israel. Estos son los huesos secos, esos son los muertos, esos son los que Pablo dice que se juzga, es cosa increíble que Elohim resucite a esos huesos secos. Pues no es increíble, porque Yehezkel profetiza ¿a quién? A esos huesos secos. ¿Y qué les voy a decir? Diles que el Espíritu entre ¿en quién? Que el Espíritu entre en ellos, que éramos, usted y yo, éramos huesos secos con una religión, eso éramos, pero el Espíritu sopló y nos dio vida, y nos dio shalom, y nos dio paz, y nos ha dado la redención. Bendito el Rey de toda la gloria. ¿Alguien puede glorificar al Elohim de Israel? ¿Alguien puede exaltar al que vive para siempre? Oh Adonai, este es el cumplimiento de la promesa. Gracias, porque tenemos tu Torah, tenemos al Mesías, tenemos las festividades, tenemos una congregación, tenemos el Espíritu. ¿Qué más podríamos pedirte, Abba? ¿Alguien puede elevar su voz y darle gracias al Rey? ¿Alguien puede elevar su voz y decirle gracias por todo esto que tenemos? Por favor, no despreciamos a nuestros hermanos cristianos. Hazles entender, Señor. Oh, si yo estoy equivocado, sí, porque luego dicen que yo soy el equivocado. Si estoy equivocado, muéstranos la verdad, muéstranos dónde estamos mal, pero guíanos por tu palabra, guíanos por Yeshua, guíanos por el Espíritu, que es la promesa para todos cuantos el Elohim, nuestro Dios, llamare, para todos cuantos el Señor, nuestro Elohim, llame, todos. Bendito sea su nombre. Dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Bendito el Rey de Israel.